La vida nunca fue generosa conmigo, pero aprendí a ser generosa con ella. Cuando perdí a José, mi esposo, sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies, pero no podía caer. Rafael, nuestro único hijo, tenía solo 5 años y me necesitaba. Desde entonces, trabajé sin descanso. Hice limpiezas, lavé ropa, cociné para otros. Cada moneda que ganaba era para asegurar que Rafael tuviera todo lo que yo no tuve: educación, oportunidades, un futuro. Los años pasaron, y con ellos llegaron sacrificios que nunca planeé, pero también logros que calentaron mi corazón. Ver a mi hijo graduarse, abrir su propia empresa y prosperar era como un premio que la vida me otorgaba después de tanto esfuerzo. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Sus visitas se hicieron raras, las llamadas cada vez más breves, y cuando ocurrían, parecían apresuradas. «Mamá, el trabajo me consume», decía. Lo entendía, o al menos lo intentaba. Pero un vacío empezó a crecer dentro de mí. Fue una tarde soleada cuando decidí que no podía seguir esperando. No iba a conformarme con la distancia. Rafael era todo lo que tenía, y necesitaba recordarle que él también lo era para mí. Decidí visitarlo en su empresa, una decisión que me llenó de nerviosismo y emoción. Me puse mi mejor vestido, ese azul que siempre decía que me hacía parecer más joven, y arreglé mi cabello con el cuidado de una madre que sabe que va a encontrarse con una parte de sí misma. Cuando llegué al edificio, me impresionó el tamaño y el movimiento. Era como entrar a otro mundo. Al subir en el ascensor, sentí que mi corazón se aceleraba, pero pensé, es mi hijo, se alegrará de verme. Sin embargo, al entrar a la oficina, no fue él quien me recibió. Bianca, su esposa, estaba allí, y por la forma en que me miró, supe que algo estaba mal. Sus ojos eran fríos, duros, como si mi presencia fuera una molestia, una afrenta. La máscara de cortesía que siempre usaba en las pocas ocasiones que nos habíamos visto antes parecía haber caído. Me dirigió una sonrisa seca y preguntó, «¿Qué haces aquí, Marta?». Sin darme cuenta, me encogí. «Vine a ver a Rafael. ¿Está por aquí?». Pregunté, intentando sonar casual. Fue entonces cuando dejó caer el barniz. «Rafael está ocupado. Tiene cosas más importantes que hacer que cuidar de ti. Sinceramente, ¿crees que tienes algún derecho aquí? Vieja inútil, vete antes de que llame a seguridad». Quedé tan impactada que, por un momento, pensé que había escuchado mal. Pero antes de que pudiera responder, ella escupió en mi rostro. La humillación fue un golpe directo al alma. Mis manos temblaban, pero por alguna razón no pude reaccionar. Lo único que pensé fue, ¿dónde me equivoqué? ¿Cómo llegamos a esto? Poco sabía yo que, en ese instante, algo mayor estaba a punto de ocurrir. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Esa mirada de desprecio, las palabras hirientes de Bianca, el escupitajo que ahora corría por mi rostro. Era como si el mundo a mi alrededor se hubiera quedado mudo, y lo único que podía escuchar era el eco de la humillación que acababa de sufrir. Mientras luchaba por controlar las lágrimas, sentí una presencia detrás de mí. Antes de girarme, escuché una voz firme, cargada de algo que parecía una mezcla de furia y decepción. «¿Qué está pasando aquí?». Era Rafael. Mi corazón se aceleró. Lo miré y su rostro lo decía todo. Sus ojos estaban fijos en Bianca, y el silencio que siguió fue como un grito ahogado en medio de la oficina. Vi cómo la sangre desapareció del rostro de ella. La confianza y el desprecio que desbordaba hace unos minutos se desvanecieron como polvo al viento. Intentó recomponerse, forzando una sonrisa, pero Rafael no le dio tiempo. «¿Perdiste completamente el respeto y la vergüenza, Bianca?», continuó, su voz lo suficientemente alta para que todos los empleados dejaran lo que estaban haciendo. «Esta mujer a la que acabas de humillar es mi madre, la persona que sacrificó todo para que yo pudiera estar donde estoy hoy. ¿Y te atreves a tratarla así?». La oficina entera parecía congelada en el tiempo.
Los empleados miraban desde sus computadoras. Algunos incluso se levantaron discretamente de sus mesas. Bianca abrió la boca para responder, pero Rafael levantó la mano, interrumpiendo cualquier intento de justificación. «¡Cállate! No hay nada que puedas decir que justifique lo que acabo de presenciar. No solo faltaste el respeto a mi madre, sino que también deshonraste a mí y a la empresa que construí con tanto esfuerzo. A partir de este momento, estás oficialmente despedida». Las palabras salieron como una sentencia de muerte. Bianca llevó las manos a la boca, sus ojos abiertos de incredulidad. «Rafael, no puedes estar hablando en serio», susurró, pero él la ignoró. «Oh, hablo muy en serio. Y una cosa más, Bianca», continuó, su voz ahora más baja, pero igual de firme que antes. «Tienes 2 días para salir de nuestra casa. Quiero el divorcio. No acepto a una mujer que falta el respeto a mi madre y destruye nuestra familia». No sabía qué decir, qué hacer. Mi hijo estaba allí, defendiéndome con una fuerza que no esperaba, tomando decisiones que seguramente cambiarían su vida para siempre. Bianca cayó de rodillas, lágrimas corriendo por su rostro, suplicando perdón. Pero Rafael solo la miró con la frialdad que proviene de una herida profunda. Entonces se volvió hacia mí. La dureza en sus ojos desapareció, reemplazada por algo que parecía una mezcla de tristeza y arrepentimiento. «Mamá, perdóname por haber dejado que las cosas llegaran a este punto». Su voz se quebró un poco, pero respiró hondo, recuperando la compostura. «Por favor, vamos a casa». Sin decir una palabra, tomé su mano. El calor de ese contacto fue lo único que me mantuvo de pie en ese momento. Y mientras salíamos de aquella oficina, con las miradas de los empleados siguiéndonos, una cosa era segura: mi relación con mi hijo estaba cambiando. Para mejor o para peor, aún no lo sabía, pero algo me decía que lo peor estaba quedando atrás. El camino fuera de aquel edificio parecía interminable. Rafael sostenía mi mano con fuerza, como si intentara protegerme de todo, incluso del viento frío que soplaba en el rostro. Mi corazón estaba pesado. Por un lado, su valentía al defenderme me llenaba de orgullo. Por otro, sabía que las palabras que le dijo a Bianca marcaban un punto sin retorno. Una parte de su vida se estaba desmoronando ante mis ojos y no podía hacer nada para evitarlo. Cuando entramos en el coche, el silencio entre nosotros era tan denso que parecía tener vida propia. Encendió el motor, pero no comenzó a conducir de inmediato. Se quedó allí, con las manos en el volante, respirando profundamente, como si intentara organizar sus pensamientos. Sabía que necesitaba tiempo, pero la preocupación me consumía. «Rafael», comencé, pero levantó la mano pidiendo un momento. Finalmente se giró hacia mí con los ojos enrojecidos. «Mamá, no sé qué decir. Ver lo que ella te hizo fue como recibir un golpe en el estómago. Confiaba en ella. Pensé que era diferente». Quería consolarlo, decirle que había hecho lo correcto, pero continuó antes de que pudiera hablar. «¿Sabes cuántas veces ignoré las señales, mamá? Esas miradas frías, los comentarios sutiles que hacía sobre ti. Pensé que era cosa mía, que estaba exagerando. Pero no, realmente creía que tenía derecho a tratarte así». Su voz se quebró y vi el brillo de las lágrimas acumulándose en sus ojos. Mi instinto maternal gritó dentro de mí, y antes de que pudiera decir algo más, tomé su mano. «Rafael, hiciste lo que tenías que hacer. No es fácil tomar una decisión así, lo sé, pero el respeto debe estar por encima de todo. Y ella cruzó los límites. No tienes por qué culparte». Asintió, pero sabía que esas palabras solo eran un consuelo temporal. Las heridas que Bianca había dejado no serían fáciles de sanar. Cuando finalmente comenzamos a movernos, sentí la tensión en su cuerpo mientras conducía en silencio. Sabía que estaba reviviendo todo, reevaluando cada momento del matrimonio, cada elección que lo llevó hasta ese punto. Cuando llegamos a mi casa, apagó el coche y se quedó allí, mirando al frente, perdido en sus pensamientos.
«Mamá, ¿puedo quedarme esta noche aquí?», preguntó en voz baja. «Solo necesito un tiempo para organizar mi cabeza». La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí rápidamente. «Claro que puedes, hijo. Esta es tu casa. Siempre lo ha sido». Entramos, y preparé un café caliente mientras Rafael se acomodaba en el sofá de la sala. Era extraño verlo allí de nuevo, como en los tiempos en que era un niño y buscaba consuelo en mi regazo. La diferencia era que ahora las heridas que cargaba eran mucho más profundas. Hablamos poco esa noche. Rafael estaba agotado y no quise presionarlo. Mientras dormía en el cuarto que alguna vez fue suyo, me quedé despierta en la sala, reflexionando sobre todo. Mi mente volvía a la expresión de Bianca, su desesperación al darse cuenta de que lo había perdido todo. ¿Realmente se arrepentía o solo temía las consecuencias? Esas preguntas martillaban en mi cabeza, pero, en el fondo, sabía que las respuestas llegarían con el tiempo. Y mientras miraba por la ventana, viendo la luz pálida de la luna iluminar la calle desierta, una cosa estaba clara para mí. Rafael necesitaba reconstruir su vida, y yo estaría a su lado, pasara lo que pasara. El día siguiente comenzó en silencio. La luz de la mañana invadía la casa, trayendo una calma casi engañosa. Me levanté temprano, como siempre, y preparé el café. Mientras removía la cuchara en la taza, mis pensamientos giraban en torno a Rafael. Dormía en su antiguo cuarto, el mismo que decoró con pósteres y juguetes cuando era niño. Ahora, ese espacio parecía demasiado pequeño para contener las penas de un hombre adulto que cargaba con el peso de una traición. Me senté a la mesa y escuché sus pasos acercándose. Estaba descalzo, con el rostro marcado por la almohada y el cabello despeinado. Tenía un aire de cansancio, pero también algo más. Una determinación que no veía desde los días en que trabajaba incansablemente para construir su empresa. Se sentó frente a mí, tomó la taza de café que ya había preparado para él y bebió un sorbo en silencio. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando romper el hielo. Asintió con la cabeza, pero no respondió de inmediato. El silencio era pesado, pero sabía que lo necesitaba para ordenar sus pensamientos. Después de unos minutos, finalmente habló. «Mamá, ¿crees que fui demasiado duro con ella?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero sabía que era inevitable. Rafael siempre había sido alguien que buscaba justicia, pero también tenía un corazón que odiaba los conflictos. «Hiciste lo que consideraste necesario, Rafael», respondí con cuidado. «Ella cruzó límites que nadie debería cruzar, especialmente con alguien que es tu familia. Pero al final, solo tú puedes decidir qué es justo en este caso». Asintió, pero noté que sus manos temblaban levemente mientras sostenía la taza. «Solo me siento tan ciego, mamá. ¿Cómo no me di cuenta de quién era realmente? Me pregunto si realmente la amé o si solo amé la idea de lo que pensaba que era». Esa confesión pesó en el aire. Sabía que era difícil para él admitirlo, pero también sabía que necesitaba sacarlo todo. «Hijo, a veces vemos a las personas con los ojos del corazón. No es ceguera, es esperanza. Creíste en lo mejor de ella, y eso no es una debilidad. Pero ahora necesitas decidir qué hacer con lo que sabes». Él se quedó pensativo, girando la taza entre las manos. «Intentó manipularme anoche», dijo finalmente. «Después de que salimos de la empresa, me envió mensajes. Dijo que me ama, que puede cambiar, que actuó así porque estaba nerviosa. Pero sé que no fue nerviosismo, mamá. Fue quien realmente es». Mi respiración se volvió pesada. Parte de mí quería decirle que cortara todos los lazos de inmediato, pero sabía que no era mi lugar decidir por él. «¿Y qué sientes tú, Rafael?». Me miró, y por un momento parecía el niño que venía a pedirme ayuda para resolver sus problemas. «Siento que se acabó. Incluso si cambiara, ya no puedo confiar en ella. Y sin confianza, no hay matrimonio». Sentí una mezcla de tristeza y alivio al escuchar que había llegado a esa conclusión por sí solo. Era un camino difícil, pero necesario. Tenía que enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera.
Mientras terminábamos el café, Rafael comenzó a hablar sobre cómo reorganizaría su vida. Mencionó la necesidad de comunicar su decisión formalmente a Bianca y también ajustar las cuestiones legales. Sabía que apenas estaba comenzando a lidiar con los restos de lo que había sido su relación, pero su tono dejaba claro que estaba decidido. Antes de salir hacia la oficina, se inclinó y besó mi frente. Gracias, mamá, por estar aquí. No sé qué haría sin ti. Después de que salió, me quedé un rato en la cocina, mirando por la ventana. El cielo estaba despejado, pero había una sensación de algo por venir. Sabía que esta no sería la última vez que escucharíamos de Bianca. Personas como ella no desaparecen en silencio. Y mientras ese pensamiento rondaba en mi mente, decidí que estaría lista para lo que fuera, por Rafael y por mí. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y nuevos comienzos. Rafael estaba enfocado en reorganizar su vida, pero sabía que todavía cargaba con el peso del final de su relación con Bianca. Pasaba largas horas en la oficina, revisando contratos y ajustando los detalles de su despido. A pesar de su determinación, veía en sus ojos que las heridas aún estaban abiertas. Como madre, era difícil presenciarlo, pero también sabía que necesitaba atravesar esto solo. Fue en una noche tranquila, mientras preparaba la cena, cuando sonó el teléfono de casa. No solía recibir muchas llamadas, así que al principio pensé que sería algo trivial. Contesté con un «¿Hola?» casual, pero la voz al otro lado de la línea me dejó congelada. «Marta, necesitamos hablar». Era Bianca. La firmeza en su voz contrastaba con la imagen de la mujer entre lágrimas que había suplicado el perdón de Rafael días atrás. No era arrepentimiento lo que escuchaba, sino algo más frío, más calculado. «No tenemos nada de qué hablar, Bianca», respondí, intentando mantener la calma. «Oh, pero sí lo tenemos», replicó. «Cometí errores, lo admito, pero no creo que tengas derecho a destruir mi matrimonio con Rafael. Sé que siempre tuviste celos de nuestra relación». Su audacia me dejó sin palabras por un instante, pero recuperé el control. «Bianca, no confundas las consecuencias de tus propias acciones con cualquier interferencia mía. Todo lo que ocurrió fue porque elegiste actuar de manera irrespetuosa. Mi hijo es un hombre adulto y tomó sus propias decisiones. Puedes creerte la santa de esta historia, Marta, pero sigo siendo su esposa y puedo lograr que vuelvas a aceptarme. Rafael se dará cuenta de que se equivocó, ya lo verás». Su tono era una mezcla de desafío y desesperación, pero había algo más escondido allí, algo que no decía. «Escucha bien, Bianca», le dije con voz firme. «Ya causaste suficiente daño. Rafael no necesita más manipulaciones en su vida, y si realmente lo amaras, entenderías que el respeto es la base de cualquier relación». Antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Mi corazón latía acelerado, pero no era miedo lo que sentía, sino la certeza de que Bianca no se rendiría fácilmente. A la mañana siguiente, compartí la conversación con Rafael mientras tomábamos café. Escuchó en silencio, con la mandíbula tensa. Cuando terminé, dejó la taza sobre la mesa y respiró profundamente. «No lo aceptará, mamá. Bianca siempre ha sido así, incapaz de admitir que perdió. Pero voy a resolver esto». Había algo en su expresión que me preocupaba, pero decidí confiar en su juicio. Hasta ahora había demostrado fortaleza y sabía que debía dejarlo manejar las cosas a su manera. Sin embargo, un presentimiento incómodo me acompañó el resto del día. Más tarde, mientras arreglaba la casa, escuché el sonido de un coche deteniéndose en la calle. Miré por la ventana y vi a Bianca bajando, con pasos rápidos y decididos, dirigiéndose hacia la puerta. Mi corazón se encogió. Estaba trayendo su batalla hasta aquí, y sabía que, de una forma u otra, esta guerra estaba lejos de terminar. Bianca apareció en mi puerta como una tormenta a punto de desatarse. Su rostro estaba rígido, y el sonido de sus tacones resonaba en la calle como un eco seco y rítmico. Me quedé de pie un momento, observándola acercarse, y una ola de aprensión me invadió. Pero pronto me recompuse.
Esta era mi casa, mi espacio, y ella no tenía derecho a traer su amargura hasta aquí. Cuando abrí la puerta, Bianca no esperó una invitación. Pasó junto a mí como si ya fuese dueña del lugar. «Necesitamos hablar», dijo, con una voz cargada de algo que rozaba la desesperación, pero aún sostenía su arrogancia. «Si crees que así resolverás algo, estás equivocada», respondí, cruzando los brazos e intentando mantener mi postura firme. Cerré la puerta detrás de ella, más para evitar una escena en la calle que por consideración a su visita. Se giró hacia mí, con los ojos fijos en los míos, y comenzó su letanía. «Sé que tú estás detrás de esto, Marta. Rafael nunca habría tomado estas decisiones por sí solo. Tú lo envenenaste contra mí». La acusación me golpeó como una bofetada, pero no permití que viera ninguna señal de debilidad. «Te estás engañando, Bianca. Rafael tomó sus propias decisiones porque vio quién eres realmente. Y lo sabes». Ella dio un paso adelante, como si intentara intimidarme, pero yo no retrocedí. «Crees que has ganado, ¿verdad? Que ahora tendrás a Rafael solo para ti. Pero no dejaré que eso pase. Él es mi esposo, y no vas a destruir lo que construimos». Reí, una risa breve y seca que pareció irritarla aún más. «¿Construyeron? Bianca, lo que tuviste con Rafael no fue una construcción, fue manipulación y lo sabes. Si crees que puedes convencerlo de volver, estás perdiendo el tiempo». Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hacerlo, el sonido de la puerta principal interrumpió nuestra conversación. Rafael estaba ahí, parado, con una expresión que no había visto en mucho tiempo, una mezcla de determinación y desdén. «Bianca», comenzó, su voz cortante como el hielo. «Creí haber dejado claro que no hay nada más que discutir entre nosotros». Ella se giró hacia él, cambiando rápidamente el tono. «Rafael, por favor, solo quiero una oportunidad para explicarme. Cometí errores, lo sé, pero podemos superar esto juntos». «No, Bianca», respondió, dando unos pasos hacia ella. «No hay nada que superar porque tú destruiste todo lo que podría haber quedado. Y venir aquí, invadir la casa de mi madre, solo refuerza el tipo de persona que eres». Ella intentó protestar, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. «Basta, no quiero volver a verte. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para finalizar el divorcio. Ahora, por favor, vete». La última frase sonó como una sentencia, y por un momento vi el impacto en las facciones de Bianca. Se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. En cambio, lanzó una última mirada hacia mí, cargada de rencor, antes de salir de la casa, cerrando la puerta con fuerza. Rafael respiró hondo y se sentó en el sillón de la sala, pasándose las manos por el rostro. Me acerqué y coloqué mi mano en su hombro. «Se acabó», dije, más para él que para mí misma. Pero, en el fondo, sabía que las marcas de lo sucedido permanecerían con nosotros por algún tiempo. Él me miró y sonrió, cansado. «Gracias, mamá, por todo. Ahora es momento de empezar de nuevo». En ese instante, tuve la certeza de que lo peor había quedado atrás. Pero, al mismo tiempo, sabía que los nuevos comienzos también traen nuevos desafíos, y apenas estábamos al inicio de esta nueva etapa.